lectura que tenemos para esta mañana y que será el tema que va a desarrollar nuestro hermano Javier se encuentra en la segunda epístola que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses. O sea, segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Amén. Dice así la palabra del Señor, la cual leemos con reverencia en nuestro corazón. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Gracias, hermano. Así que le entregamos ahora el púlpito al hermano Javier. Él nos trae el mensaje para esta mañana. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Amén, hermano. Gracias. Bueno, queridos hermanos, se pueden sentar, hermana María. Saludo al hermano José Mujica, que nos está viendo a través de Facebook. Y acaba de ver a su hermano José Mario, que le damos gracias a Dios porque está aquí, nos está ayudando también. Igualmente lo invitamos a usted, hermano, cuando guste venir a visitarnos. Y a todos los que quieran venir. Estamos aquí en Orlando, en la Taft Island y la OBT, muy cerca de la dirección de los que quieran venir a Orlando, de Orlando para acá y de Kissimmee también. Me pueden contactar, si no saben la dirección, se la enviamos por teléfono al 407-515-0670, 407-515-0670 en Orlando. Estamos en Orlando, Florida, para aquellos que quieran conectarse con nosotros y venir a visitarnos. También tenemos la página del tercerelias.com. Pueden conectarse a través de esa página para estudiar la palabra de Dios, y la radio 24 horas, 7 días a la semana. Radio El Tercer Ángel. A través del internet usted puede escuchar la radio El Tercer Ángel 24 horas. Es una manera de estudiar muy buena. Pueden bajar la aplicación en Google, Radio El Tercer Ángel, o pueden colocar el website eltercerangel.com, eltercerangel.com. Así que conéctense para que estudiemos la palabra de Dios. Yo lo primero que voy a hacer para comenzar este estudio es una oración, y ustedes se pueden quedar como están. Yo voy a orar. Gracias, Padre eterno, Padre bueno, Padre santo. Muchas gracias, Señor, por este estudio que vamos a estar dando. Y gracias, Padre, por los hermanos que están aquí, por los que van a escuchar por el internet, por los que van a ver el video después de grabado. Que su palabra, Señor, llegue a todas partes, y que sabemos que su promesa es que sus palabras no van a retornar vacías. Así que yo la pongo en sus manos. Le pido que ponga un carbón encendido en mis labios para que lo que yo diga sean palabras de vida. Que las personas puedan despertar, puedan salir de donde se encuentran en este momento, si están en el error, y que puedan caminar en la verdad. Le doy las gracias y bendiga a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, los que van a escuchar después. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema, hermanos. Hay muchos hermanos que no les gustan estos temas, pero Dios nos ha dado estos temas a nosotros. La iglesia adventista es la iglesia que Dios destinó para dar este mensaje, que es el mensaje de los tres ángeles del Apocalipsis. Es un mensaje que no es muy popular, inclusive entre nuestros propios hermanos hay muchos que no les gusta escuchar estos temas. Es un tema que es como un tema que muchas personas piensan que como que ofende a las personas, o que no es un tema de amor. Pero imagínense esto, hermanos, si Dios nos da, dice Él que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios habla en su palabra acerca de este poder del cual vamos hoy a hablar, que ha comenzado la apostasía en la tierra, que es el precursor, el que enseña a apostatar y que ha engañado al mundo entero, ¿cómo nosotros no lo vamos a decir y a desenmascarar ese sistema cuando Dios lo hace en su palabra? Entonces nosotros a veces encontramos personas que quieren frenar esta obra y critican y juzgan
a los que predican de este tema. Pero es un tema que es solemne, porque la Biblia dice que este poder va a volver a tomar el nuevo orden mundial, del cual vamos a hablar ahora. Vamos a leer 2 Tesalonicenses, como lo dijimos al principio, la lectura bíblica Mario hizo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Dice aquí, vamos a buscar 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque esto es una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos adventistas del séptimo día porque creemos que Jesucristo viene, ese es el advenimiento. Séptimo día porque creemos que Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día lo bendijo y lo santificó desde el Génesis, y que es un día santo para Él, de adoración para Él, para darle honra y gloria, como dice el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todas las cosas que en ellas hay. ¿Y cómo se adora a Dios? Guardando el día que Él estableció como un día de adoración para Él, para dedicárselo a Él, porque Él es el creador, y ese es el séptimo día, el sábado. Entonces dice aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y aquí viene ahora la amonestación del apóstol Pablo, ¿verdad? Que él dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo, dice aquí, no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Este hijo de pecado, hijo de perdición, se refiere a un sistema, a un sistema político religioso que va a enseñar a pecar al mundo, que va a enseñar el error, el hijo de pecado. Pablo lo llama el hijo de pecado. Pero cuando vamos a estudiar Daniel nos habla con otra terminología. Y vamos ahorita a Daniel 7. Y dice, pero antes de pasar a Daniel 7, yo quiero leerle en 2 Tesalonicenses capítulo 1, cómo se va a manifestar Jesús. Y dice en el 7, y a vosotros que sois atribulados, viene para darnos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice que Él va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense esta amonestación, que aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo van a sufrir pena, eterna perdición, retribución de fuego, van a ser excluidos de la presencia de Dios. Entonces miren lo importante de lo que es esto de obedecer el evangelio, cómo Pablo amonesta a que no seamos parte de ese grupo y que no seamos parte. O sea, hablando de la obediencia al evangelio, significa que hay unos que no están en obediencia al evangelio. ¿Cuáles son esos que están en desobediencia al evangelio? Se refiere a la apostasía que iba a venir en los últimos tiempos y que el hijo de pecado era el que iba a encargarse de hacer apostatar a las personas. Yo estuve investigando ayer, pero voy a ir a Daniel, vamos a Daniel 7, hablando de este poder que iba a venir, que iba a comenzar con la apostasía en la iglesia de Dios. ¿Cuándo iba a pasar esto? Daniel 7 dice lo siguiente. Vamos a leer aquí. Daniel 7, voy a empezar desde el 4. Cuando hacemos un estudio de las 4 bestias del Apocalipsis de Daniel, vemos que eran los imperios mundiales que iban a venir, que Dios le reveló a Daniel que venían en el tiempo en que Daniel estaba
en Babilonia. Dios le mostró 4 bestias. Una era el león, esa la conocemos, representaba a Babilonia. La otra era el oso, que representaba a los medos y a los persas. La otra era el leopardo, que representaba a Grecia. Y de ahora vamos a leer la 4ª bestia, de la cual lee Daniel 7:8. Dice aquí, esa 4ª bestia que Daniel vio en sueños, que Dios le reveló, que era el 4º poder que iba a venir después de Grecia. Dios se lo reveló a Daniel. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, miren cómo lo llama, el cuerno pequeño, salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Eso de que habla grandes cosas, ¿a qué se refiere? Ahí dice en la referencia Apocalipsis 13, 5 y 6. Vamos a Apocalipsis 13, 5 y 6, ¿a qué se refiere eso de que hablaba grandes cosas? Apocalipsis 13, 5 y 6. Dice, porque aquí también se hace referencia a ese mismo poder, y el libro del Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo, el libro que Jesús abrió las profecías de Daniel para nosotros entenderlas. Apocalipsis 13, 5 al 7, dice así: también hablando de la bestia, porque ahí ahora en Apocalipsis 13, 1 se le dice a ese mismo cuerno pequeño bestia. Bestia significa reino o rey, un poder político religioso, eso significa bestia. Pero entonces él especifica aquí, también en el 5 se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. O sea que este cuerno pequeño es un poder político religioso que iba a hablar grandes cosas, blasfemias. Y cuando yo digo blasfemia, ¿qué es blasfemia? Mario, ¿qué es blasfemia? Tú tienes conocimiento, o la hermana María, si tienen. Ajá. Amén. Exacto. Bueno, una blasfemia, según la Biblia, es cuando una persona dice que puede perdonar pecados. Entonces este cuerno pequeño es un sistema religioso que dice que puede perdonar pecados. Un hombre común no puede perdonar pecados. A Jesús lo acusaron de ser blasfemo porque él le dijo al hombre paralítico, levántate, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y lo acusaron blasfemo. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús le dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para el perdón de los pecados, le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda, le dijo. Jesús podía perdonar los pecados porque Él es Dios. Y Jesús lo acusaron injustamente de blasfemo. También a Jesucristo se le acusó de blasfemia porque él dijo que Él era el Hijo de Dios. Caifás se rompió aquí el vestido, las vestiduras, cuando él le preguntó que quién él era él, que si él era el Hijo de Dios. Y él le dijo, desde ahora te digo que me verás viniendo sobre las nubes de los cielos, sentado a la diestra del Padre. Y él dijo, blasfemias dice, ¿qué más evidencia queremos? Acusó de blasfemia a Jesús porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Decir que es el Hijo de Dios, esa expresión significa que Él es Dios mismo, que Él es Dios también igual al Padre. Y los judíos no pudieron entender eso, que Jesús era Dios igual al Padre. Cada vez que Jesús dijo, cuando Él dijo, mi Padre y yo uno somos, los judíos lo querían apedrear, porque decir esa expresión, uno somos, es decir que Él era Dios también, igual al Padre. Y eso no lo entendieron los judíos, igual que no lo entienden muchos cristianos hoy en día. Hay muchos cristianos que dicen que solo el Padre es Dios, a Jesús lo ponen en un segundo nivel, sacándolo de la deidad, de la divinidad. Igualmente al Espíritu Santo también lo quitan, inclusive. O sea que vemos como lo que es una blasfemia. Y este poder dice también, imagínense lo que hizo este poder cuando llegó a gobernar. ¿Quién es esta bestia que dice aquí, hablando del cuerno pequeño, que salió de la bestia
que era espantosa y terrible, que era la cuarta bestia. Después de Grecia vino el imperio. ¿Qué imperio vino? El imperio romano. Ajá. A esa bestia Dios dice el apóstol, el profeta Daniel, que en el 7, Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, tenía 10 cuernos. Daniel está diciendo que esta bestia era terrible. El imperio romano era un imperio fuerte, que trillaba todo, acabó con todo lo que existía alrededor en gobierno, y ellos se hicieron dueños y poderosos en Europa, y fue el que gobernó. Inclusive estaban durante el imperio, durante el tiempo de Jesús. Roma era la que gobernaba. Los judíos estaban en una esclavitud, estaban en una dictadura, la dictadura romana. Así como en Venezuela está en una dictadura y en Cuba está en una dictadura, ellos esperaban que viniera el Mesías a libertarlos de esa dictadura que había ahí, porque era Roma quien los gobernaba. Bueno, dice que Roma, que tenía 10 cuernos, eran 10 poderes, que el imperio romano se iba a dividir en 10. Y eso fue, la historia nos dice que se dividió con las 10 tribus bárbaras, lo que se conoce como Europa. Pero habían 3 cuernos que iban a ser derribados por un cuerno que iba a surgir. Y ese cuerno en la historia es una continuación de Roma. De la Roma imperial surgió la Roma papal. El sistema del papado surgió en Europa. Y ese sistema derribó 3 reyes o reinos, que fueron los érulos, los ostrogodos y los vándalos, si no me equivoco. Érulos, vándalos y ostrogodos. 3 reinos. El último que derribó fueron los ostrogodos. Y eso pasó en el año 538, cuando el papado tomó el poder, se sentó en Constantinopla, y de ahí gobernó, como decía la profecía. Vamos a leer Daniel 7:25, perdón. Dice la profecía en Daniel 7:25. Hoy vamos a leer del 24. Voy a leerlo del 24. De esos 10 cuernos que surgieron de Europa, que eran esas ciudades de los bárbaros, esos países bárbaros, dice, de los 10 cuernos significaba que de aquel reino se levantarían 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Ya yo dije. Y hablará palabras, este cuerno pequeño que se refiere al sistema papal, y hablará palabras contra el Altísimo. Son las blasfemias de las cuales ahorita acabamos de hablar. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. O sea, este poder iba a gobernar 3 tiempos y medio. En profecía, un tiempo es igual a un año, 2 tiempos son 2 años, y medio tiempo es medio año. O sea que eran 3 años y medio, llevando, según la regla profética, de día por año, son 1260 días, en profecía son 1260 años. Nosotros, haciendo esos cálculos según la profecía, el papado, estaba diciendo la profecía, iba a gobernar desde el año 538 antes de Cristo hasta por 1260 años. Gobernó, como decía la profecía, desde el año 538 hasta 1798. Eso es historia. Y el papado, tal y cual como decía la profecía, iba a intentar cambiar la ley de Dios, los tiempos y la ley. Increíble. Esto pasó, y vemos cómo a través del catecismo, a través de la enseñanza de la Iglesia Católica, se ha cambiado la ley de Dios, quitando el segundo mandamiento, donde Dios prohíbe las imágenes, las esculturas, donde en el cuarto mandamiento, donde Dios manda a guardar el sábado, la Iglesia Católica mandó a colocar el domingo, lo colocó en lugar del sábado como un día de adoración. Mire, esto no son mis palabras, esto está escrito y dicho por ellos mismos, y yo les voy a mostrar algunas de las declaraciones de ellos para que ustedes vean qué dicen ellos en cuanto a esto. Y las iglesias protestantes
no saben cuál es el origen del domingo. Tristemente ellos van a la iglesia los domingos, pero no saben de dónde salió el domingo en la Biblia, porque la Biblia no manda a guardar el domingo. Entonces la apostasía comienza a través de este sistema, cómo introdujo la mentira en el cristianismo. Se unió el cristianismo con el paganismo, porque la iglesia romana introdujo el paganismo dentro del cristianismo. La adoración en el día domingo es la adoración al dios Sol. Miren lo que dicen ellos. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Las escrituras obligan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Esto lo dice el cardenal James Gibson, La fe de nuestros padres, un catecismo, edición de 1880. Dice aquí otra cita: en la nueva ley se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica, o sea, por la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, citado del domingo, fiesta de los cristianos, página 148, Julián López Marín. Okay. Otra cita de la Iglesia Romana: es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Sacerdote Brady en un discurso en Elizabeth, Nueva York, el 18 de marzo de 1903. Y esta cita, que es una de las más que a mí me llama la atención. Ustedes saben que Dios nos amonesta a no recibir la marca de la bestia. Apocalipsis 13 dice que la bestia es un poder político religioso que va a gobernar otra vez en el mundo. Si lo leemos en Apocalipsis 13, hace una descripción de esas mismas 4 bestias que yo mencioné, que tiene una acumulación de todos esos reinos, y lo voy a leer en Apocalipsis 13:1, pero voy ahorita a leer esta cita que es muy importante. Miren lo que dice Apocalipsis 13:1. Rapidito se lo leo yo aquí. Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice cómo Dios muestra a través de esas imágenes, de esas bestias, de esos imperios mundiales que gobernaron. Todos van a estar unidos en un solo poder. Dice aquí: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. El mar significa ciudades pobladas que tienen mucha población, mucha gente. Y vi subir del mar una bestia, o sea, un poder, un reinado que iba a surgir, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea que ese poder es un poder blasfemo, que blasfema el nombre de Dios, blasfema con sus enseñanzas, que se atribuye ser como Dios en la tierra, como que si Él fuera Dios, que dice que puede perdonar los pecados, y que dice que Él es Dios mismo en la tierra. Imagínense, este poder, esta bestia. Hay un solo poder político en el mundo, y que a la misma vez es religioso. Porque usted puede ver cualquier país. Estados Unidos no mezcla la religión con el gobierno. Ningún país lo mezcla. Los presidentes son presidentes y ya está. El único poder que existe, el único país, es el Vaticano, que representa a Roma, que es Roma, que el Vaticano está dirigido por el papado, y el papado se encarga de todo lo que es la parte religiosa. Es el líder de la religión católica. O sea, mezcla la política con la religión. Ese sistema es el único que cumple con las características de este poder que está aquí reflejado en Apocalipsis 13:1. Entonces Dios menciona a la iglesia romana, al papado, como la bestia del Apocalipsis, y dice que hay una mujer que está sentada sobre esa bestia. La mujer representa a la iglesia. Hay 2 iglesias. La mujer que se viste de blanco representa a la iglesia santa y pura de Dios, que es la que representa el remanente de Dios. Y la otra mujer es una iglesia prostituta. Una mujer prostituta representa que es una iglesia que está corrompida, que se ha llenado de errores, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas.
Entonces, la bestia está dirigida por esa mujer. Dios la llama también Jezabel. Jezabel era una mujer pervertida que trajo todas las enseñanzas paganas al pueblo de Dios y lo estaba enseñando a fornicar, a adulterar la palabra de Dios. Bueno, este sistema ha engañado al mundo entero y la apostasía iba a comenzar cuando este sistema empezó a gobernar y a introducir las falsas doctrinas en el mundo cristiano. Miren lo que dice aquí. Esta bestia que vi era semejante a un leopardo, traía enseñanzas de Grecia, arrastrando las enseñanzas de los griegos, sus pies como de oso, enseñanzas de los medos y los persas, su boca como boca de león, trae las enseñanzas de Babilonia, por eso Dios la llama a la mujer prostituta Babilonia la grande, la madre de las rameras, o sea que también es una iglesia madre, la iglesia católica es la iglesia madre. Y dice así, y el dragón es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, este poder dice que iba a recibir una herida mortal y en 1798 el papado recibió una herida mortal con con Napoleón Bonaparte, cuando fue quitado del poder, fue llevado preso el papa en el año 1798. Se acabó el papado, la gente pensó que el papado había desaparecido por completo, pero dice aquí que en el 3, Apocalipsis 13, 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este poder en 1929 con Benito Mussolini le devolvió los estados del Vaticano al papado y el papado volvió a empezar a tomar poder, empezó a crecer. La herida se estaba recuperando, sanando y hasta este momento que los presidentes de todos los países le rinden honores, lo han aceptado aquí en Estados Unidos, hasta en el Congreso de los Estados Unidos, cuando antes aquí en este país no recibían a ningún papa, porque este país fue fundado por cristianos que huyeron de la persecución papal de Europa y este país se fundó en bases protestantes cristianas, donde no se admitía ningún rey ni un papa. Había un presidente aquí que le habló bien duro a un papa, a Pacelli, se llamaba un papa que quería venir a visitar y hablar de la paz, y este presidente llegó y le dijo: usted es el menos indicado que nos puede hablar de paz, porque usted ha incitado todas las guerras en Europa y son uno, o sea, usted no puede hablar de paz cuando usted promueve la guerra, le dijo. O sea, este país antes no recibía a los papas, hasta 1980, cuando Nixon se dio la mano con el papado, hicieron la Alianza Santa, donde se acabó con la Unión Soviética y se pudo derrotar a la Unión Soviética ahí en Polonia, porque ese papa era polaco, con Juan Pablo II. Bueno, la historia, la política nos han ido mostrando cómo ese poder ha ido avanzando y ganando terreno y terreno y terreno y terreno, y todas las naciones ahorita se han ido conglomerando, dándole honor, honra a ese sistema, le besan la mano, se inclinan ante él, ante el papado, y el papado hace unas declaraciones que son blasfemias, que el mundo cristiano se le olvidó el origen de los protestantes y la gente no habla de eso. Nosotros los adventistas del séptimo día no queremos ni mencionar al papado, cuando Dios nos hace un llamado a desenmascarar este sistema. El mensaje del segundo ángel que dice, Apocalipsis 14, dice Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, este sistema le ha dado a beber del vino de la fornicación, ha fornicado, ha enseñado falsa doctrina. Entre ellas, ya yo la dije, la primera que hizo fue la de el cambio de la ley de Dios, cambiando el verdadero día de reposo por un día falso, espurio. El otro, la enseñanza de que los muertos no se van a la tumba, sino que se van al cielo o se van al infierno si eran malos, y ha enseñado a la gente el espiritismo que tú te puedes comunicar con los santos, que los santos ellos están en el cielo, ellos los canonizan, que tú les puedes pedir a ellos que pueden interceder por ti,
que María está en el cielo. Todas estas falsas enseñanzas, sí. Me puse a investigar cuántas personas forman la iglesia romana católica. 1.360 millones de católicos a nivel mundial. ¿Sabe lo que son 1.360 millones? El mundo creo que está constituido por 7.000 millones y tiene 1.300. O sea, es una gran cantidad de personas que están siendo engañadas por este sistema, que son idólatras, que adoran las imágenes, las esculturas, que guardan el domingo. Y si a esto le sumamos todas las otras iglesias que no son católicas, pero que guardan el domingo, las hijas, más los que creen que los muertos se van al cielo, que se van a gozar con el Señor, que partieron con el Señor y se están gozando allá arriba, son que protestantes, están siguiendo las mismas enseñanzas de la iglesia católica madre. Están siendo, como la Biblia las llama, las hijas. Entonces imagínense cómo este sistema ha engañado al mundo entero, que hasta las mismas iglesias protestantes están siendo engañadas. Y hoy la gente, a los adventistas del séptimo día, los cristianos, la gran mayoría los odian por el séptimo día, por el sábado. Y les tiran piedras porque guardan el sábado. Les molesta que el sábado nosotros nos reunamos, les molesta que hablemos de la ley de Dios, les molesta porque es un pecado violar la ley de Dios, y el pecado nadie lo quiere escuchar. Pero Dios dice en Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas, y proclama el pecado a mi pueblo, la rebelión de mi pueblo, que me buscan cada día, como que si buscando justo juicio, como que si no se hubiesen apartado de la ley de su Dios. Me piden justo juicio, como que si no se hubiesen apartado de la ley de su Dios. ¿Qué quieren de Dios si ni siquiera le quieren obedecer a Él? Es un falso evangelio lo que se está enseñando. Por eso Pablo dice que van a encontrar la retribución con fuego porque no obedecieron el evangelio. Entonces el evangelio que se está presentando hoy, un Dios en el Antiguo Testamento que mandaba guardar los mandamientos de Dios, que castigó a personas por no haber obedecido, lo hizo juicio en ese momento porque Él estaba con ellos. Presentan a ese Dios como un Dios diferente en el Nuevo Testamento, que no va a hacer juicio, que no va a juzgar a nadie por violar la ley de Dios, que usted puede seguir violando la ley de Dios, violando el sábado, y usted se va a salvar, usted va a ir al cielo directo, no importa lo que haga, porque Jesús es bueno, porque Dios es misericordioso. Pero entonces presentan un evangelio donde Dios no hace justicia, donde Dios no va a juzgar, donde Dios donde la ley de Dios no tiene vigencia. El nuevo pacto, dicen que ya Dios quitó la ley de Dios, que ya ahora Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dicen ellos, los cristianos que han sido engañados por la gran ramera del Apocalipsis. La gran ramera ha enseñado, porque este sistema ha enseñado a idolatrar y a violar la ley de Dios. Al violar el sábado, está enseñando a guardar el domingo, y entonces para ellos dicen que Cristo, como resucitó el domingo, pues ese es el día de la nueva creación, es el día especial porque Cristo resucitó ahí, pero la Biblia no manda guardar ese día en ninguna parte, ni dice que es un día santo ni bendecido. Entonces vemos como Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, San Juan 14:15. Y dice en primera de Juan 2:4, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Jesús hace mucha amonestación, pero los hermanos no se dan cuenta, parece, porque no tienen el entendimiento global de lo que está pasando. Es una contienda, el gran conflicto se llama, entre Satanás y Cristo, ¿verdad? Cristo quiere la adoración para Él, la adoración verdadera. Satanás quiere que lo adoren a Él. En el cielo quería ser como Dios, buscando la adoración, quería ser adorado. Y en la tierra lo está logrando a través de este falso sistema religioso que ha suplantado la mentira, la verdad, o sea, ha suplantado con la mentira el lugar donde debería estar la verdad. Entonces hoy en día los cristianos se someten al papado, la mayoría de los cristianos, al guardar el domingo, en vez de someterse a Dios
y guardar el día que Dios pide. ¿Qué tanto sacrificio parece eso para la gente hoy en día? Yo no entiendo por qué a las personas les cuesta tanto obedecer a Dios. Si no roban, si no matan. Un cristiano sabe que no se debe robar, ni matar, ni mentir, ni codiciar. Eso lo entienden. Pero cuando llega el sábado es ahí donde está el problema. Es tan difícil para ellos obedecer y guardar el sábado. Yo digo, ¿dónde está el amor entonces a Dios? Porque es de ahí donde se demuestra. Esa es la prueba que Dios le dejó al mundo hoy en día. Y va a venir una ley dominical. Esa ley dominical es la prueba que Dios va a enviar a la tierra para hacer juicio. Comienza el juicio de los vivos, Mario. Comienza el juicio de los vivos con la ley dominical. Porque cada uno va a ser probado y cada uno va a tener que demostrar a quién le obedece, a quién ama. Si pone a Dios por encima de los hombres o si va a poner al hijo de pecado por encima de Dios. Esa ley dominical es la prueba del amor que Dios está pidiendo para este último tiempo. Ya la pidió desde el principio y Adán y Eva fallaron. La prueba del amor era que obedecieran, que no comieran del árbol que él había prohibido comer. Dios, pueden comer de todo, pero de este no lo toquen ni lo coman. Igualmente Dios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Dice que cualquiera que haga obra en él, morirá. Y dicen, oh sí, yo no me voy a perder por guardar el sábado. Pero la Biblia dice Dios que el que viole el sábado, Éxodo 31 desde el 12 al 18, dice que el que viole el sábado morirá irremisiblemente. Dice que será cortado, lo repite, de su pueblo. O sea que Dios no cambia, hermanos. Y Dios es un Dios que cumple lo que Él dice y Dios va a hacer justicia y va a haber un juicio. Y los hermanos tristemente rechazan el juicio de Dios cuando Dios dice que Él va a venir y va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice Romanos 2:11 que Dios no hace acepción de personas y que los que pecaron sin ley van a perecer sin la ley. Y los que pecaron bajo la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley serán los que serán justificados. Así que imagínense esto, no son los que conocen la ley que van a ser justificados, significa perdonados. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de justificación por la fe. El mensaje que Cristo nos dio a nosotros, la iglesia adventista, es dar este mensaje. El mensaje del tercer ángel, en verdad es el mensaje de justificación por la fe, dice la hermana White, que es el espíritu de profecía que nos dice, ¿verdad? ¿Y qué es el mensaje de justificación por la fe? Que nosotros a través de la fe, cuando aceptamos a Cristo Jesús, podemos obedecer la ley de Dios. Y la ley de Dios la va a poner Cristo, el Espíritu Santo la va a grabar en nuestra mente y en el corazón. Ya no va a estar en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. La circuncisión del corazón, que es la que Dios quiere. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 7:19, ya no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Ve? Y eso no lo están entendiendo nuestros hermanos de otra iglesia. Cuando hablan, dicen, es que nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Eso no existe. Nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús no somos ni judíos ni gentiles. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por cierto, dice Efesios 2, que tomamos la ciudadanía del Israel espiritual. Así como Dios habla de Babilonia espiritualmente aquí en Apocalipsis y habla de ese sistema babilónico que es la iglesia romana, y estoy hablando no de los miembros, sino de los líderes, para que no se vayan a ofender nuestros hermanos católicos si nos escucha alguno, que yo no estoy hablando de los miembros, sino de los líderes que han enseñado, que han adulterado la palabra de Dios, que están engañando a las personas. Cuando se habla aquí, se habla de los líderes, del liderazgo que está en apostasía, que está enseñando el error. Entonces,
Se habla de la apostasía porque están enseñando el error, la mentira, y los miembros están engañados en ese sistema. Entonces, este poder, dice aquí el mensaje del tercer ángel, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, o sea, al papado, ¿cómo se adora el papado? A través de la falsa adoración en el día domingo, porque fue el papado quien cambió la observancia del sábado por el domingo. Cuando alguien acepta el domingo, está adorando a ¿quién? Al papado. Ahora, la ley dominical es lo que va a determinar quién va a recibir la marca de la bestia, porque este es el mensaje. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿y quién es la imagen de la bestia? La imagen del papado. ¿Quién es la imagen, Mario? ¿Tú sabes? ¿No? La imagen de la bestia, tú lo sabes. No, la imagen. ¿Quién le hace la imagen a la bestia? Exacto. Estados Unidos, la unión entre las iglesias, de las iglesias cristianas protestantes, cuando se vayan a imponer leyes religiosas y se una con el Estado, porque el Estado va a obligar a la gente a obedecer las leyes dominicales y se van a poner multas y hasta pena de muerte va a haber. Eso se conoce como la imagen de la bestia. ¿Por qué la imagen de la bestia? Porque la bestia en el pasado, Roma, perseguía a los cristianos con el gobierno civil si no seguían las enseñanzas religiosas de la Iglesia Católica. Y los mataban y los quemaban en la hoguera durante la Inquisición. Hubo un periodo de la Edad Oscura donde el papado persiguió y mató millones de cristianos. Eso se conoció la Edad Oscura. Y eso se va a volver a repetir, pero no van a ser 1260 años. En esta ocasión van a ser un poquito más de 3 años y medio. ¿Y de dónde yo saco esos cálculos? ¿Tú sabes eso, Mario? No lo sabes. Ok. Esos 3 años y medio de la persecución papal que vienen, lo dice aquí Apocalipsis 13, vamos a leer Apocalipsis 13. Dice que el 3, vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este poder va a tomar el nuevo orden mundial. El papado lo va a recibir. Hoy en día el mundo entero está en caos, todo. Amenazas de guerras, ven a Rusia que está en guerra con Ucrania, China está por entrar en guerra con Taiwán, España, problemas, todos los países están teniendo problemas, está convulsionado el mundo entero. Y están hablando de la agencia 20, del plan, sí, de la agenda 2030. Se está hablando ahorita mucho, pero nadie habla del papado. ¿Y quién está detrás de toda esa agenda de normalizar la situación a nivel mundial, de buscar la paz y de buscar la unidad entre todos los países, de que no haya guerra y de que se mejore la economía? El papado es el que está detrás de todo eso, trabajando solapadamente, tras bastidores, y nadie menciona al papado. Todo el mundo habla de todos estos otros políticos o países, pero nadie menciona al papado, que es quien está detrás de toda esa agenda oculta, porque es algo oculto. Dice que iba a trabajar, en Daniel 8, dice que ese poder iba a prosperar, que iba a actuar con sagacidad, o sea, con astucia, detrás de bastidores. Así es como trabaja Satanás. Él no lo hace así abiertamente. Pero miren esto. Yo le dije que la persecución iba a durar 3 años y medio, y dice aquí, en el 5, en el 7, mire: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu. Aquí está el nuevo orden mundial. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En el pasado, el papado, cuando gobernó en la primera hegemonía, fue una hegemonía en Europa nada más. No fue mundial. Pero ahora va a ser a nivel mundial. Va a tener poder aquí en Sudamérica, en Centroamérica. Porque ¿quién le va a ayudar? Estados Unidos le va a obedecer ese sistema. Va a estar actuando conjuntamente con Estados Unidos, que es el que le hace la imagen al papado. Pero va a someterse al papado, porque el papado va a ser la cabeza a nivel mundial. Miren esto.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y del Cordero y fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, entonces me faltó un versículo que es el que estoy buscando. Ok, en el 5. A ese poder, dice aquí, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses no son profecías de tiempo, porque el tiempo de la profecía se terminó hasta 1844, ya las profecías iban a dejar de ser, ya no se cuenta día por año, sino que estos son literales, y también lo podemos ver. 42 meses son 1260 días, 3 años y medio. Y Daniel 12, Dios nos va a liberar, Jesús nos va a liberar. Daniel 12 dice que la voz de Dios se va a oír. Daniel 12, vamos a buscar Daniel 12. Daniel 12, mire lo que dice Daniel 12. En el capítulo 12 de Daniel, el espíritu de profecía dice que se tiene que estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis, porque ahí hay muchas verdades que todavía no se comprenden, pero que hay que estudiarlo. Daniel 12 dice así. Voy a empezar aquí. Voy a buscarlo aquí. Ok. En el 7. Primero voy a leer el versículo 1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel representa ¿a quién? ¿Quién es? Es Jesucristo. Es el nombre de batalla. Miguel, Michael, significa quien es Dios. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. ¿De qué tiempo está hablando? Esto no está hablando desde que el papado estaba gobernando. Jesús no vino en ese tiempo, ni los libertó en ese tiempo. La liberación del pueblo de Dios va a ser al final de la historia, cuando el poder político religioso ese del papado esté persiguiendo junto con las otras iglesias al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Van a ser perseguidos por guardar el sábado. Pero Miguel se va a levantar al final de este tiempo que dice aquí. Miren, lo tenía aquí en este momento en el 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. Fíjense el tiempo de esta persecución, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces Dios le dijo que estas profecías estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y dice: muchos serán limpios, en el 10, y emblanquecidos y purificados. Esto es la obra que Jesús hace en el lugar santísimo. La purificación del santuario, la limpieza que está haciendo en cada uno de nosotros. Dice: y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces mire lo que dice aquí. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y después dice al final: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, que va a haber un periodo que va a gobernar la bestia. Y dice ahí: bienaventurado el que llegue a 1335 días. No está hablando de años, porque aquí dice Daniel, Dios dice aquí: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Está hablando de días literales, no está hablando de profecía de día por año, porque ya la profecía de Daniel se cumplió, la primera parte de Daniel 7:25, donde dice que iba a gobernar por tiempos y medio tiempo, que fue la del papado en la Edad Media, pero ahora vuelve otra vez a gobernar, pero esta vez por 42 meses.
dice que van a pasar 1335 días y al final de ahí se va a levantar Daniel, dice, para recibir la heredad al fin de los días. No estoy poniendo fecha para la segunda venida de Jesús, como muchos hermanos acusan a los que hablamos de estos 3 años y medio, sino que se va a oír la voz de la liberación de Dios. Dios va a decir el día y la hora. El día y la hora nadie lo sabe. Bueno, continuando con el poder de la bestia. ¿Quién es la bestia? Ya dijimos que es el poder papal, que va a poner una marca, que es el mensaje del tercer ángel, que nos amonesta a no recibir la marca de ese poder. Apocalipsis 14 dice, miren la amonestación de Dios, lo peligroso que es andar con este error. Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, al papado y a las demás iglesias que están guardando el falso día de reposo, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Imagínense esto, Dios está diciendo que el que reciba esa marca de autoridad de este sistema que se le llama la bestia, que es el papado, y a la imagen, que son las demás iglesias que también obedecen lo que dice el papado, que guardando el falso día de reposo, el domingo, que quien reciba esa señal, cuando venga esta ley, porque dice que no se va a poder comprar ni vender a menos que reciba la marca de la bestia, el que la reciba, dice Dios, va a recibir las plagas de Dios y va a ser atormentado con fuego y azufre. ¿Qué dice la bestia? Apocalipsis, el papado en sus declaraciones. Miren lo que dice la Iglesia Católica. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia y esta transferencia de la observación del sábado es una prueba de este hecho. Esto está en el Expediente Católico, septiembre 1, 1923. El Papa es de tanta autoridad y poder que él puede modificar, explicar o interpretar la ley, incluso la ley divina. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y él actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra. Lucio Ferrari, Biblioteca Pronta. Papa, segundo, volumen 2, página 29. Entonces, imagínense lo que dice este poder, es una blasfemia tan grande. Y los hermanos cristianos de otras denominaciones, tristemente, prefieren guardar un día que viene puesto por la Iglesia Romana Católica, que es el domingo, en vez de obedecerle a Dios y guardar el sábado. Y dicen que eso era para los judíos o para los israelitas. Todo es una excusa o una falta de entendimiento, de discernimiento, por no escudriñar las Escrituras. Porque si vamos a la Biblia, cuando Dios dio el sábado, Jesucristo mismo lo hizo. No habían judíos, no habían israelitas, estaban solo Adán y Eva. Los judíos aparecieron más de 2000 años después. Jesús dice en San Marcos 2, 27, el sábado fue hecho por causa del hombre. Y Jesús dice en San Marcos 2, 28 que Él es el Señor del sábado, porque Él es el creador. Entonces Jesús guardó el sábado, Lucas 4, 16. Los apóstoles guardaron el sábado, puede leerlos en Hechos, como Pablo iba todos los sábados a la sinagoga, como era su costumbre, y le predicaba a judíos y a gentiles, y se congregaban todos juntos el sábado, era su costumbre. ¿De dónde salió la observancia del domingo? Del sistema romano. El primer emperador, Constantino, declaró a Roma cristiana en el año 313 con el edicto de Milán, el edicto de la tolerancia religiosa. Se permitió que el cristianismo pudiera ejercerse libremente en Europa. Constantino hizo la primera ley dominical el 7 de marzo del año 321. De ahí se prohibió trabajar el día domingo por ley. Y también se le prohibió a los cristianos guardar el sábado, judaizar, se le llamaba eso. O sea, todas estas enseñanzas de que el domingo es el día de la resurrección del Señor y que es un día especial y que por eso hay que reverenciarlo.
vienen de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en el Concilio de la Odisea, en el año 365, transfirió la solemnidad del sábado al domingo en honor a la resurrección de Jesús. De ahí viene la enseñanza de los cristianos de que nosotros guardamos el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Pero es un invento de la Iglesia romana. Todos le damos gracias a Dios que Jesús resucitó, pero también le damos gracias que Él murió por nuestros pecados. Si Él no hubiese muerto, todos mereciéramos la muerte, ¿sí, hermano? Exacto, y eso es lo que iba a decir. Y Jesús, exacto, y Jesús descansó, guardó el sábado, lo descansó conforme al mandamiento en la tumba. El sábado nos recuerda que es un monumento a la creación porque Jesús hizo todas las cosas en 6 días y el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Y también Jesús acabó toda la obra de la redención en esa semana, ¿verdad? En esos 6 días, y el séptimo día descansó conforme al mandamiento tal y cual como Él mismo lo había establecido. Jesús nunca violó el sábado. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, cristiano significa seguir a Jesús. Si Él era judío, pues nosotros vamos a ser judíos también, espiritualmente hablando. No nos circuncidamos, porque dice la Biblia que ahora Dios lo que quiere es la circuncisión del corazón. La circuncisión espiritual. No necesitamos circuncidarnos la carne, sino que Dios quiere la del corazón, que nos sometamos a Dios, que le obedezcamos por amor. Como dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo traía mucho material, pero el mensaje del tercer ángel dice y nos amonesta que si recibimos la marca de la bestia, o sea, el domingo, cuando venga la ley dominical, la gente va a tener que decidir a quién le van a obedecer. Si van a obedecer a Dios, guardando sus mandamientos, incluyendo el sábado, o van a obedecer a la bestia, al falso sistema religioso, al papado, guardando el falso día de reposo el domingo. La elección, si recibimos, si aceptamos, si la gente acepta el domingo voluntariamente, porque cree que el domingo es el día de reposo, está recibiendo la marca en la frente. La frente significa voluntad propia, aceptación, porque está convencido que el domingo es el verdadero día. Esa gente recibe la marca en la frente, no es una marca visible, nadie la va a ver, solo Dios la conoce. Así como también los que reciban la marca en la mano derecha, significa que va a ser por fuerza, porque no van a poder comprar ni vender a menos que reciban ese falso día de reposo. Ahora, mucha gente va a saber que el sábado es el verdadero día de reposo y van a decir, bueno, yo tengo que mantener a mi familia, tengo que trabajar, tengo que pagar la electricidad, la casa, mi Dios me conoce, Él sabe que si no trabajo, pues nos morimos de hambre. Y van a decir, no, Dios no me va a condenar por esto, por trabajar. Pero eso están recibiendo la mano derecha porque el sistema los obliga por fuerza. Satanás obliga a la fuerza, en cambio Dios no obliga. El sello Dios lo pone aquí en la frente porque el que lo va a adorar a Él, lo va a adorar voluntariamente, le va a servir voluntariamente, va a aceptar su palabra voluntariamente, está convencido. Dios pone el sello en la frente o la marca, como se le llama, la señal, que es el Santo Sábado, y el sello lo pone el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos sella para la salvación. Él es el instrumento, el que nos convence y graba esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, los que reciban la marca de la bestia van a recibir tristemente. Por eso es tan importante este tema y por eso yo no me canso de repetir, y este es el mensaje de justificación por la fe. El que ama a Dios le va a guardar sus mandamientos, va a obedecer su santo sábado. El que no lo ama va a recibir la marca de la bestia, porque va a estar engañado por ese sistema y prefirió obedecer al hijo de pecado, al hijo de perdición, al papado. Va a recibir la marca de la bestia y con ello va a recibir las 7 plagas postreras. Y después, como leímos en Primera de Tesalonicenses, va a venir y no va a resistir la venida de Jesús, va a ser quemado con fuego, con el resplandor de su venida cuando Él venga sobre la nube de los cielos. Va a ser triste, porque estos hermanos que están engañados ahora en este momento, que se ponen a batallar y a pelear conmigo y con muchos a través del internet, rechazan el sábado, se burlan de la ley de Dios, se burlan de nosotros. En ese momento, cuando ellos vean que la ley de Dios estaba vigente y que los verdaderos que estaban en la verdad éramos nosotros, ¿cómo se van a sentir ellos? Chasqueados. Van a estar chasqueados, van a sentirse perdidos,
van a condenarse los unos a los otros, a sus pastores, por no haber seguido un escrito está. Un escrito está que tan sencillo Dios lo escribió con su propio dedo para que nadie fuese engañado. Esto no fue dicho ni por Moisés, ni por Isaías, ningún profeta. Dios mismo lo escribió en 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Algo tan sencillo que Dios no ocupó toda la Biblia para decirlo. Con sus 10 mandamientos, todo está contenido en los 10 mandamientos, toda la palabra de Dios, todo está contenido ahí. Si nosotros fuéramos como los niños, mansos y humildes de corazón, y escucháramos la voz de Dios, simplemente basta con leer los 10 mandamientos, que es la voluntad de Él, el carácter de Dios, y saber que Dios dice no matarás, no robar, no mentir. ¿Cómo fuera el mundo? El mundo fuera perfecto, no hubiese tanta maldad, no hubiese tanta corrupción, no hubiese tanta adulterio o tanta fornicación. ¿Cómo fuera este mundo perfecto si todos obedeciéramos la ley de Dios? Por eso dice el Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si todos nosotros aceptáramos la ley de Dios, fuéramos convertidos. Pero hoy en día la gran mayoría de las personas no están convertidas, no han nacido de nuevo, es porque no aceptan la ley de Dios. Todavía viven en las obras de la carne, haciendo sus propias obras, porque no tienen ese corazón, como lo dije anteriormente, circuncidado. ¿Ve? Entonces yo espero, Cristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, oiga lo que dice Cristo. Cristo está a la puerta del corazón, llamando a cada uno de nosotros. Y muchos adventistas estamos aquí en la iglesia, conocemos la ley de Dios y tampoco a veces la obedecemos. Todos estamos bajo el juicio de Dios, todos. Aquí no se escapa nadie. No porque seamos adventistas estamos salvos automáticamente, podemos conocer la verdad. Pero si no hay una renovación, una reforma en nuestras vidas, si no estamos caminando a la luz que tenemos, no vamos a tener excusa en el día del juicio final, porque también se nos ha dado más luz, tenemos más responsabilidad. O sea que aquí el hecho de que yo guarde el sábado no me hace mejor, ni me hace superior a nadie, ni a ninguno de nosotros. Por el contrario, tenemos mayor responsabilidad y Dios nos llama a buscar a las almas. Clamar y gemir, dice Ezequiel 9, que tenemos que estar clamando y gimiendo. El pueblo que va a recibir el sello de Dios tiene que clamar y gemir por el pecado que se está cometiendo en el pueblo. Si a mí no me duele cuando un hermano está violando el sábado, o cuando un hermano está con su idolatría, o cuando los mismos líderes de la iglesia adventista están en apostasía, porque lo están, ya viene la Navidad. Ya vienen los arbolitos de Navidad para toda la iglesia. La gran mayoría ponen arbolitos de Navidad. ¿Dónde dice la Biblia que hay que poner arbolitos de Navidad para celebrar Navidad? O para cumplir con una tradición mundana de los mundanos de Babilonia. El espíritu de profecía no manda, la hermana Elena White no manda a poner arbolitos de Navidad cada 25 de diciembre ni para la Navidad. Son estudios fuera de contexto, que las personas han sacado eso que ella dijo en ese tiempo, que ese es otro tema que vamos a dar aquí si Dios quiere más adelante, acerca de lo del arbolito de Navidad. Esa mala costumbre que tienen nuestras iglesias, algunas, yo no la tengo, ni nosotros aquí la tenemos, pero hay iglesias que en diciembre se llenan con la decoración de la Navidad, dando un mal testimonio al mundo entero. Y las otras iglesias nos están acusando a nosotros de idólatras. ¿Por qué? Porque muchas de ellas han abierto los ojos de que eso es paganismo. Entonces, ¿cómo estas iglesias le van a enseñar de la marca de la bestia y del falso día de reposo, diciéndole que es paganismo, que es la adoración al dios Sol, cuando están teniendo los arbolitos de Navidad con bambalinas y con luces en sus templos? O con los cuadros de Jesús en las iglesias pintados, con las cruces, con la sabanita en forma de M de María. Hermanos, Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía, y ya la apostasía comenzó desde el año 1929, cuando el papado tomó el poder y empezó a enseñar toda esta ola de errores, y las iglesias cristianas todas están infiltradas
incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, que también se ha ido infiltrando por Babilonia. No es que la iglesia adventista sea Babilonia, la iglesia adventista somos nosotros, los fieles. Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias adventistas. Lo que pasa es que el liderazgo se ha corrompido y los líderes son los responsables, porque también en Ezequiel 8 muestra todas las abominaciones que estaban haciendo los líderes, cómo estaban adorando a las imágenes, y Dios le mostró todo eso a Ezequiel. Los líderes llevaron a la adoración al sol. Las iglesias adventistas van a ser probadas también cuando venga la ley dominical. Ahí se va a ver quién es quién. Y las iglesias hoy en día, la gran mayoría, no te hablan del papado, no te hablan de la iglesia romana, no la mencionan, la iglesia católica, no te hablan de las otras iglesias que están en apostasía, no se quieren meter con nadie, quieren estar en una burbuja de aire, tranquilitos, en paz, que nadie los toque, para que no se quiebren, porque no quieren romper la amistad con ellos que tienen. Y Dios dice que no puede haber amistad entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y Belial, entre Cristo y los ídolos. Dios nos manda a cada uno de nosotros a elegir de qué lado vamos a estar. Como le dijo a Dios a Moisés, como le dijo Moisés al pueblo: los que estén del lado de Jehová y de su mandamiento, vénganse de este lado. Y los que no, se quedaron del otro lado. Hizo una división. Los que estén con la ley, los que estén con Dios, vengan de este lado. ¿Y quiénes pasaron? La tribu de Leví, los sacerdotes. Se vinieron para acá, se arrepintieron, vinieron de este lado. Y los otros se quedaron del otro lado. Ahí Dios hizo un juicio, murieron más de 3,000, creo, que murieron ahí en el monte de Sinaí, cuando Moisés rompió las tablas de la ley, que llegó y vio la gran apostasía que había ahí, que estaban adorando el becerro de oro. Pues esta es la apostasía que hay hoy en día. Dios va a juzgar y cada uno de nosotros tiene que decidir de qué lado va a estar. Si vamos a estar del lado de Dios, guardando sus mandamientos, teniendo la fe de Jesús, o si vamos a estar del otro lado. Hasta aquí lo dejo y bueno, espero que esto sea para que Dios mediante le abra los ojos a muchos hermanos y que se pongan a investigar. No me tienen que creer a mí todo lo que yo digo, pero ya lo leí, lo dije con los versículos, le mostré. Puede investigar el origen del domingo, de dónde salió, dónde dice la Biblia que hay que guardar el domingo. Busque, lea los 10 mandamientos, que es lo que Dios escribió con su propio dedo. ¿Qué más que eso? El testimonio vivo de Dios, el que está dentro del arca del pacto, en el santuario celestial, hermano Mario, donde Jesús intercede frente a esa arca por nuestros pecados, haciendo esa expiación final, porque ya Él murió por nuestros pecados para redimirnos de la muerte, de la condenación, porque todos hemos violado la ley de Dios, pero no quiere decir que tengamos que seguir violándola. Y Dios nos llama al arrepentimiento de pecado. Esa es la otra parte que las otras iglesias no enseñan. Usted no va a escuchar que le estén diciendo que se tiene que arrepentir de sus pecados. Esa es una parte muy importante y no la mencioné. Porque, ¿qué es pecado? Pecado es la violación a los mandamientos de Dios, la transgresión. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y si nosotros continuamos en nuestros pecados y no nos arrepentimos, cuando Jesús termine su obra de intercesión en el santuario celestial, Él va a decir, Apocalipsis 22, 11, el que sea justo, siga siendo justo, el sucio siga siendo sucio y el santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo a traer mi galardón conmigo a cada uno de acuerdo a sus obras. Va a decir, hecho está, se terminó todo. El segundo hecho está es cuando Él termina la obra de intercesión. Él dijo consumado es cuando murió en la cruz. Ahí dijo consumado es, pero también va a decir hecho está cuando termine su obra de intercesión. No va a haber más perdón. Se acaba el tiempo de gracia y eso no lo entienden muchos hermanos y nosotros mismos. No podemos estar jugando con el pecado. Cada vez que estamos pecando, no sabemos si al otro día nos vamos a levantar. Y nosotros continuamos en lo mismo, haciendo lo mismo. ¿Y cuándo está el arrepentimiento? ¿Y dónde está la conversión? ¿Dónde está lo que profesamos si no cambiamos? Esto es triste, hermano. Yo me siento mal porque yo mismo me meto ahí también en ese grupo. ¿Entiendes? Yo soy un pecador, yo le pido a Dios que me ayude, que me cambie, que me transforme. Todos nosotros necesitamos de Cristo. Por eso dice que la fe de Jesús, el pueblo de Dios es el que tiene la fe de Jesús
y guarda los mandamientos de Dios. Y Dios, los hijos de Dios no van a practicar el pecado. Esa es la diferencia, que con muchos otros hermanos están acostumbrados a practicarlos, nosotros no lo practicamos, ¿verdad? No somos mejores que ellos, pero tampoco practicamos el pecado, que es muy diferente, ¿entiendes? Tenemos que apartarnos completamente y vencer el pecado y llegar a la perfección. Tenemos que ser victoriosos, vencedores, como hizo Jacob, que él venció cuando peleó con el ángel de Jehová. Dice que él venció a los hombres y venció a Dios. Luchó con los hombres y con Dios y venció. Tenemos que ser vencedores y alcanzar esa victoria que Dios quiere que tengamos sobre el pecado. Y esto no lo predican las iglesias. Ni la victoria sobre el pecado, la conversión, qué es pecado, son temas demasiado importantes para no tocarlos. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, Padre bueno. Sé que este tema es demasiado largo y perdóneme que yo a veces quisiera transmitir toda la información y muy poco el tiempo para hacerlo. Pero le pido de todo corazón, Padre, que usted abra los ojos y los oídos de las personas que escuchan este tema y que les dé un espíritu de investigación, de humildad, para escudriñar y para que haya una reforma verdadera en nuestras vidas y que nos ayude a todos nosotros darnos cuenta de nuestra condición, ya que estamos como la iglesia de la Odisea dormidos y necesitamos el colirio espiritual y necesitamos tener el primer amor para volver a hacer las obras, Señor, que a usted le agrada. Le doy las gracias, Señor, y pido que bendiga a todos nuestros hermanos que no pudieron venir, a los que estuvieron a través del internet, que los bendiga, Señor, y bendiga los alimentos que vamos a consumir. Le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un himno más para terminar. Ese himno Mario lo puede ver, yo creo que Mario sí lo va a poder cantar. El himno se llama, mira, Por la justicia de Jesús. ¿Lo conoce? No importa, lo cantamos entre todos. Voy a buscarlo. Bueno, por la justicia de Jesús. No pude leer las citas que traía del espíritu de profecía, pero lo que Dios me puso en la mente. Traía muchas citas, pero ninguna la pude leer. Por la justicia de Jesús. Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcance ese perdón de Dios y cuánto bien nos prosperó. Es solo el rescate, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré su incomparable don, aun cuando aún en oculto me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló. Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Amén, amén. Gracias, hermano, que Dios los bendiga. Recuérdense que estamos hoy en la radio, en la 1220 AM en Kissimmee. Pueden escuchar a través de la
través de Facebook o a través de la 1220 AM en Kissimmee, Florida. En el website El Tercer Elías hay un enlace para los que no pueden sintonizar la radio. Si quieren escuchar a través del internet, lo pueden escuchar a través de la página del Tercer Elías. Ahí hay un botón donde le pueden dar y conectarse directamente, o pueden conectarse a través de Facebook a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga. El tema de hoy va a ser bien interesante, así que los invito para esta noche a las 6. Que Dios los bendiga. Gracias por la participación a todos.